Esta sección es presentada por Infobaja. Bueno, pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes para recibir a unos invitados muy especiales que tenemos esta noche, a quienes me da mucho gusto. En realidad, tenemos al licenciado Diego Monsiváis Franco, notario público número 5 de la localidad de Ensenada y además actual presidente del Colegio de Notarios de Baja California. Y también tenemos esta noche con nosotros al licenciado Ricardo del Monte Núñez, notario público número 8 de esta localidad, aquí de Tijuana, y quien es también integrante de la Comisión Jurídica del Colegio de Notarios de Baja California. A ambos les doy la bienvenida. Licenciados, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José. Gracias por aceptar nuestra invitación para platicar pues, de temas muy interesantes para más allá de la comunidad legal, para la comunidad en general, ¿no? Conocer un poco de lo que es su función, de conocer del notariado. Hay muchos temas de interés, obviamente, y también vamos a platicar un poquito más adelante de unas cuestiones que tienen que ver con la reforma a la ley del notario en Baja California, ¿no? Pero vamos empezando por el principio. ¿Qué es un notario público? Bueno, el notario público es un licenciado en Derecho o profesional en Derecho al que, una vez reunidos los requisitos que las leyes especiales señalan, el Ejecutivo del Estado les delega la fe pública para que ellos puedan hacer y constar contratos, hechos o actos jurídicos que sea necesario que consten en escritura pública o conveniente que consten en escritura pública para beneficio del usuario del servicio, es decir, cualquier persona que busque y quiera certeza jurídica respecto a todos los actos jurídicos que celebre, contratos, testamentos, ratificaciones, en fin, toda la serie de actos jurídicos que la ley mismo regula o exige que exijan una formalidad especial como es esta de dar fe, la delegación de la fe pública que nos da el Ejecutivo. Entonces, pues así lo podemos definir básicamente en términos de lo que es el notariado latino a nivel mundial. Entonces, ¿pudiéramos definir eso como la función del notariado, licenciado del Monte? Es decir, fe pública, básicamente. Yo diría que no, yo diría que el notario es algo más que la fe pública. El notario es un profesional híbrido, digamos. La función notarial consta de dos grandes partes. Por una parte es un profesional del derecho que asesora a las personas, que prepara documentos, que elabora los documentos, que interpreta lo que las partes quieren hacer para vaciarlos en un documento. Ese es el aspecto profesional del profesional jurídico, del abogado. Pero por otra parte también está investido de la facultad de certificar, de dar fe. Es decir, es más allá que un testigo de calidad, de un testigo que certifique que las personas efectivamente son quienes son o que efectivamente firmaron, sino es una persona que le confiere al instrumento, por disposición de la ley, un valor probatorio específico. El instrumento notarial tiene una fuerza probatoria especial que lo hace particularmente eficaz dentro del mundo del derecho, dentro del mundo de los litigios, dentro del mundo de la certeza. Entonces, es más allá de una persona que tiene fe pública. Es un abogado, por un lado, y por otra parte es alguien que al formalizar los actos jurídicos le da ese algo especial que los hace particularmente invulnerables, cosa que no tienen los demás contratos privados, los demás documentos de tipo privado. Claro, y licenciado Monsiváis, ¿hasta dónde alcanza en el tema de la fe pública, hasta dónde alcanza esta fe pública para un notario? ¿Y en qué actos no, en todo caso, si los hay? Bueno, la gama de actos que un notario puede certificar, realizar, asesorar, es amplísima. Y podríamos, si le podrías querer ciertas acotaciones, pues podríamos hablar de carácter patrimonial, es lo más importante, ¿no? El carácter patrimonial de todos los actos jurídicos que el notario celebra. No obstante lo cual, también realiza actos
propios, por ejemplo, del derecho familiar, en algunos casos, permisos para salir fuera de la ciudad por el consentimiento de los padres, en fin. La gama de actos que un notario puede realizar es tan grande que realmente podríamos más bien hablar de la generalidad y por excepción la limitación, ¿no? a los actos de familia, podemos decir, esos son los que no podríamos intervenir, ¿no? Pero en realidad es muy amplio el espectro, ¿no? de la fe pública que tiene un notario. Ahora, una cosa muy importante, les pregunto a ambos, sobre todo aquí nosotros que estamos en frontera, ¿en qué se diferencia un notario mexicano, como nosotros lo conocemos, como lo son ustedes, de un notario, por ejemplo, americano? ¿Cuáles son las diferencias? Porque obviamente no funcionan igual, tengo entendido. Es correcto, Oscar. Mencionaba Diego hace rato de que nosotros pertenecemos al sistema del notariado latino. Entonces, el notariado latino es radicalmente diferente del notariado anglosajón. El notario anglosajón no es más que un testigo que certifica que una persona o rinde un juramento o firma un documento en su presencia. No hace nada más. De hecho, un notary public tiene prohibido inclusive hasta traducir su nombre como notario público porque puede inducir al error. A ese grado, delimitado. Ellos, en la legislación de ellos tienen prohibido traducir notary public, que es el nombramiento que ellos tienen, como notario público, porque es totalmente diferente. Ellos nada más reciben juramentos y atestiguan firmas. No pueden preparar documentos, no pueden dar asesoría jurídica, y en cambio el notario latino, por naturaleza misma, es un profesional del derecho que adicionalmente tiene fe pública. Entonces, el notario latino, que es el caso de los notarios mexicanos, nosotros redactamos los documentos, escuchamos a las partes, interpretamos su voluntad, les ponderamos alternativas. Una vez que las partes acuerdan qué es lo que quieren hacer, lo volcamos por escrito, les explicamos su alcance y eventualmente atestiguamos la firma, conservamos el documento y lo podemos reproducir. Entonces es una función mucho más amplia que la del notary public en Estados Unidos. Definitivamente. Y a diferencia, por ejemplo, de con un corredor público, ahí sí estamos hablando del mismo sistema y ordenamiento mexicano, a diferencia con el corredor público, ¿qué sucede? Porque tampoco coinciden en muchas cosas, ¿no? Sí, es completamente, bueno, no completamente distinto, hay muchas diferencias. Nada más quisiera hacer una precisión respecto antes al notary public, ¿no? El notary public no es abogado. No es abogado. No requiere serlo. Puede serlo. Puede serlo, pero no lo hace. Normalmente, al contrario, lo consideran denigrante allá. De hecho, es muy común que un abogado norteamericano, su secretaria sea notary public. Y entonces ella le dice, oh, aquí te dejo todos estos documentos, por favor, certifícamelos. Y eso es lo que hacen. Entonces, ¿por qué? Porque para la preparación de un notario público, si un notario público no necesitas más que 3 meses de un curso que te da el mismo secretario de Estado. Entonces, nomás quería hacer esta precisión porque eso te hace un mundo de diferencia. ¿Cómo no? Completamente. Acá no solamente tienes que ser abogado, tienes que haber realizado prácticas notariales, presentado exámenes, cursos de actualización y demás. El notariado, de hecho, ahorita, como está concebido en Baja California, yo casi lo comparo con un doctorado en Derecho. Es un grado de especialización enorme, Así es, así lo llevo yo a considerar. Y entonces, a diferencia del corredor público, ¿cuáles funciones serían específicas para uno y para otro? El corredor público se limita al aspecto mercantil, no puede incursionar en actos de naturaleza civil, porque todo lo que es civil pertenece al Estado regularlo y lo que es materia de comercio corresponde a la Federación, su regulación. Entonces, él está limitado a actos de comercio. De acuerdo. ¿Sí? Y platíquenle, por favor, al auditorio, ¿son caros los servicios de una notaría? ¿Cómo funcionan los honorarios en la notaría? Oscar, antes de tocar el tema de los honorarios, que es un tema mucho más sencillo de lo que la gente se imagina, me gustaría hacer una precisión. A mí no me gusta platicar del tema de los corredores públicos como de lo que no pueden hacer. Simplemente somos 2 personas, 2 entidades de diferente especie. El corredor público es por naturaleza un auxiliar del comercio, una persona que interviene en operaciones mercantiles poniendo en contacto al comprador con el vendedor. Su naturaleza esencial es el corretaje de bienes mercantiles, de bienes comerciales. Con el tiempo,
se le han conferido una serie de facultades que son de las que somos copartícipes. O sea, ellos pueden, en materia mercantil, dar fe de la constitución de sociedades y de ciertos actos de naturaleza mercantil. En ese sentido, compartimos el ejercicio de la fe pública, pero no es que el corredor público sea un notario mercantil. Claro. El corredor público es un auxiliar de comercio que comparte algunas funciones fedatarias, al igual que el notario público, ¿no? Pero digamos que estaría entonces nada más enmarcado en ese aspecto, claro, del comercio. Ellos son auxiliares del comercio que tienen fe pública para cuestiones mercantiles. El caso del notario público es un abogado que tiene facultades de fe pública como adición a sus facultades, a sus funciones naturales de abogado. Y regresando, Oscar, al tema del arancel, el tema del arancel en Baja California, el notario no se rige por la libre competencia, sino que se rige por un arancel que autoriza el gobernador del estado. Nosotros tenemos un arancel que es obligatorio su uso, su aplicación para todos los notarios del estado. Fue publicado el 20 de diciembre de 1990. Desde entonces no se ha cambiado. Tenemos, 90, 20 y tantos años, 25 años ya, con el mismo arancel, y lo determina el gobierno del estado. No lo determina el notario, no lo determina el colegio de notarios, lo determina directamente el ejecutivo del estado. De acuerdo. Entonces, ¿no puede variar este honorario de notaría a notaría? Es el mismo honorario, el que se aplica en una notaría en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana. Para cada acto es exactamente lo mismo. Entonces ahí lo aclaramos para el auditorio, que es muy importante este tema. Siempre las personas se interesan por cuánto puede costar un trámite en una notaría. Ya podrán escoger ustedes entre una u otra de acuerdo a la que les sea más conveniente por cuestión de lugar o por cuestión de recomendación o atención, pero en realidad el honorario es el mismo en cualquiera de ellas. Dos temas muy importantes que quiero comentar con ustedes. Uno, los testamentos. El primero de ellos es sumamente común para quien nos escucha interesarse por este tema. ¿Qué se requiere para hacer un testamento notarial, licenciado Monsiváis? En realidad es tener su mente dispuesta y capaz para ir y explicarle al notario qué es lo que quiere. La regla general es que pues, la gente ya tiene más o menos definido lo que quiere hacer con sus bienes para después de su muerte. Entonces es ya nomás ir a afinarlos con el notario le va a explicar qué cosas sí se pueden, qué cosas no. En los testamentos, usualmente las mamás, por ejemplo, quieren proteger a los hijos y, por ejemplo, tienen una casa, la casa que ha sido paterna y que ha estado en vida de ellos todo el tiempo, y ellas no quieren que se venda la casa porque la consideran el eje, ¿no?, de ellos, cuando en realidad ellas son el eje, no la casa. Pero ellos la ven así, de esa manera, y entonces les tienen que explicar, no se puede hacer eso. Claro. Las personas no pueden sacar los bienes fuera del comercio. Pero podrás conservarla un tiempo, dársela a todos los hijos, venderlas como copropietarios no va a ser tan fácil. En fin, buscas esas otras maneras. Pero es más que nada el que ocurran ahí con su voluntad más o menos determinada, y entonces platica con el notario y el notario las va a ir asesorando en las distintas formas que puede distribuirse los bienes, que la ley permite, y que se asemeje más a la justicia que ella quiere buscar con sus hijos, que muchas veces de eso se trata, ¿no? Claro, y pudiéramos recomendarle también al auditorio, licenciados, el hecho de que acudan con la documentación que acredite normalmente sus propiedades, aunque tengo entendido que no es obligación, pero ayuda mucho para la redacción y la buena mención de lo que se pone en los testamentos, ¿no? Pues sí, Oscar, depende en realidad, depende, y me explico. Por una parte, algunas personas piensan que no es necesario que hagan testamento porque dicen yo no tengo bienes. Pero hay ocasiones que nosotros tenemos algo mucho más preciado que los bienes. Es por ejemplo, si yo tengo hijos menores de edad, yo en mi testamento puedo designar quién quiero que sea su tutor en caso de que falte yo, aunque no tenga bienes. Entonces, claro, la existencia o inexistencia de bienes no es requisito previo, no es prerequisito para el otorgar testamento. Hay cosas más importantes a veces que los mismos bienes que podemos hacer en un testamento, como es el caso de designar tutores para nuestros hijos. Ahora bien, si queremos repartir nuestros bienes,
Pues ahora sí, como decía en un principio, depende. Si yo quiero dejarle todos mis bienes a todos mis hijos, digo, bueno, pues entonces no necesito señalar mis bienes específicamente, basta con que diga que designo como herederos a todos mis hijos, o a mi hijo Hugo, o Paco, o Luis. Y mencionarlos. En cambio, claro, en cambio, si quiero repartir mis bienes, pues sí tengo que diferenciar uno del otro para que no se confunda. Mi casa de Tijuana para Hugo, mi casa de Ensenada para Paco y mi casa Ser de muy Mexicali para específico. Luis. Ser muy específico. Vamos a ir a una pequeña pausa. El tiempo nos gana en este bloque. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar del otro tema, del tema de las reformas a la ley del notario en Baja California. Síganos por UTV. Comenzamos de regreso con este tema. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo se sintieron?